¿La frase? Sí, ¿qué entendemos por frase sintáctica? Frase sintáctica. Es un concepto que tuvieron que utilizar para hacer el ejercicio de la tarea. Entonces, ¿qué es la frase sintáctica? Ok. La frase sintáctica te permite analizar una estructura. En este caso, por ejemplo, nosotras teníamos que clasificar un texto, diría yo. Bueno, no clasificar. Bueno, voy a usar esa palabra, clasificar las partes del texto o ver los componentes del texto. Esto con el fin de una interpretación o con el fin gramatical. Y en términos de porque incluso ya tienen la presentación, entonces ya la tuvieron que haber repasado. Y la definición formal que dimos, ¿cuál sería? Un momento, profe. Ok, ya la encontré. Dice, ¿sí la puedo leer? Pues no deberías, pero a ver, léela y luego me la explicas. Ok. Ay, no, es que esta es la explicación. Primero léela y luego me la explicas. Léela. Bueno, dice, entre la palabra y la oración existe una estructura intermedia, la frase o el sintagma. Este se define como un conjunto de palabras interrelacionadas que consta típicamente de un núcleo, y aunque no siempre de modificadores, a partir de definición se debe considerar lo siguiente. La relación sintáctica que se establece entre el núcleo y sus modificadores es una relación de control en la que el núcleo controla a los modificadores. En sintaxis, a estas relaciones se les denomina relaciones de dependencia. El núcleo es un elemento obligatorio de la frase. Los modificadores son elementos opcionales de la frase. Bien. Ahora, con tus palabras. Ok. Como definición de frase, yo diría que disculpe, ya está. Como definición de frase, yo diría que hay parte importante del núcleo, porque, bueno, aquí dice, el núcleo es un elemento obligatorio de la frase. Entonces, híjole, es que estoy buscando los ejemplos que nos había dado, pero con esto se refiere a que, por ejemplo,
recuerda que nos había dado un ejemplo de cómo de separar o desestructurar una frase y como que nosotros nos tenemos que enfocar o encontrar en dónde estaba el núcleo. Entonces, de esa forma, nosotros como que nos podríamos ubicar más en la relación o el objetivo que tiene esa frase, o yo creo que hasta su función en cuanto a un significado. Por ejemplo, Martina tiene un carro, Sí. ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos que encontrar el profe para ubicarme. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en el de Martina tiene un carro, tendríamos que ir separando, ¿no? Porque aquí pues tenemos el sujeto, que es Martina, del verbo. Entonces, yo diría que el núcleo de esta frase de Martina tiene un carro, sería tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, te está hablando del objeto. No, más bien del verbo tener. Ajá. Martina tiene un carro. Entonces, yo empezaría a partir por tiene. ¿Y qué tipo de frase construiría o más bien generaría la palabra tiene? Según lo que vimos en esta presentación, ¿qué tipo de frase? ¿No? Es que lo estoy buscando. Ujú. Es en la parte de ejemplo, sustantivo, ejemplo, verbo. Puedes sacarlo de ahí, es decir, ahí el ejemplo, del ejemplo podrías deducir qué tipo de frase genera el verbo. Y es más, o sea, nada más con saber que, porque tú me dices que el núcleo es tener, ¿no? Nada más con saber el núcleo me puedes decir el tipo de frase. Creo que ya me equivoqué. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el ejemplo que nos dio de ejemplo verbo, aquí está, bueno, en el de, sí, ambos son en inglés. Drive by the beach. Ujú. Este, o sea, aquí ya, pues sí, como dice la frase, es Ajá. como que ejecuta la acción, ¿no? Porque, bueno,
conduciendo en la playa. Entonces, sí es cierto. Ay, se me olvidó, maestro. Disculpe. Y también en el otro de Drive a Volvo, ahí también está haciendo énfasis. O bueno, la misma frase te está diciendo que la está ejecutando. Entonces, Spencer Books. A ver, si yo te preguntara entonces, ¿cuáles serían porque hablabas, y la definición así lo dice, que al interior de la frase se dan relaciones de control entre el núcleo y sus modificadores. Y tú me dices, en María tiene un carro, tener es un núcleo, ¿no? ¿Cuáles serían las relaciones de control que está ejerciendo sobre sus modificadores o cuáles serían sus modificadores? Dentro de la misma frase, el de Martina tiene un carro. Sí, dentro de la misma frase. Porque primero no tendrías más frases, o sea, tendrías más, pero son internas. Me estás hablando de que tener es el núcleo. Entonces, si tener es el núcleo, partimos del supuesto de que está formando una frase. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos que crean esa frase? Es decir, ¿cuáles son los modificadores del verbo tener? Ahí. Podría ser la conjunción del verbo, porque a ver, déjame pensar tantito. Sí, yo diría que un modificador de Martina tiene un carro sería la forma en la que está conjugado el verbo tener, en este caso tiene, porque este está hablando de algo en particular, de un carro. En la presentación que estabas leyendo, o más bien en la diapositiva que estabas leyendo, se hablaban sobre criterios semánticos para entender esta situación. En términos de semántica, entonces diríamos que un carro, ¿qué estaría haciéndole al verbo? Es que, bueno, dice que los modificadores se dan cuando hay información adicional, pero en este caso no. O sea, solamente son, bueno, como le dije, está hablando de algo en particular. Ok, entonces diríamos que un carro está acotando el significado de tener. Mm, es que yo no diría acotar. ¿Qué dirías tú entonces? Mm, no, no podría ser el sujeto. ¿Un carro es el sujeto? No, o sea, hablando de Martina. Pero según lo que me acabas de decir, Martina no sería un modificador, porque no lo incluiste dentro de los modificadores. De hecho, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Si Martina no es un modificador, ¿qué hacemos con Martina? Mm, buen punto.
No, entonces yo creo que sigo en tiene un carro, como en esa parte, porque es que no sé, ya me confundí. No, nunca. A ver, Valeria, ¿puedes abrir tu micrófono o te sacará la ¿O plataforma? no podría ser que toda la frase completa te está dando la información? Eh, Porque es Martina, ¿no? Y te está hablando de ella. Y te está ujú. diciendo, ah, es que Martina tiene un carro. Pero, o sea, yo creo que ya también, te podría dar la información, ¿no? Porque también yo pude haber dicho, tiene un carro, ajá, pero ¿quién lo tiene? O, o de quién hablas, ¿no? O sea, como que eh, yo creo que también el nombre podría ser información, pero Ajá. como modificador, mm, Martina tiene un carro. Ajá, yo creo que sería completa. ¿Y completa qué es entonces? Es que cuando tú me dices es completa, pues sí, tiene un sentido completo porque al final del día pues es una oración. Entonces como oración evidentemente va a tener un sentido completo, perdón. Pero en términos sintácticos, como hemos visto hasta ahora, que ha sido el tema general del curso, sabemos que las estructuras sintácticas están formadas por componentes o tienen estructura interna, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tú me dices que es completa, pues sí, el sentido es completo, pero en términos de estructura, tú ya me dijiste que tener es un núcleo y por tanto estaría formando una frase. Ya no supiste decirme qué frase es, pero bueno, para ahorita vemos esa parte. Pero si es una frase o es núcleo de una frase, los otros elementos que serían, tú me dices, un carro es modificador. Pero ya no me supiste decir qué pasó con Martina, porque entonces si Martina no es un modificador, ¿qué sería con relación al núcleo? ¿Puede haber otra cosa que no sean modificadores con respecto al núcleo? A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Puede haber otra cosa que no sean modificadores con relación al núcleo? Mm, yo pienso que, bueno, después de tiene, puse, Dice Valeria que si sería un adjunto. ¿Te refieres a María? Ojo con lo que voy a preguntar ahora, porque recuerden lo que hablamos sobre el español. Si decimos que María es un adjunto, quiere decir que no es un elemento obligatorio. Yo lo puedo eliminar. Y en español, que yo elimine María implica que eso es un adjunto. Incluso vamos a escribirlo aquí para que vaya quedando más claro. María tiene un carro. Y ya nos dijo Blanca que esto es el núcleo, es un verbo. No nos supo decir qué tipo de frase es, pero si por ejemplo yo te pregunto a ti, Valeria, a partir de eso, ¿qué tipo de frase podemos tener? A partir de esa descripción que nos da Blanca.
Profe, respecto a eso lo estaba pensando y... mm, ay Dios, ¿dónde está? Bueno, ya lo perdí, pero podría ser una oración simple porque te está dando el sujeto, el verbo y... Aquí Ok. está. La oración simple, ¿desde dónde a dónde sería? Todo, ¿no? Así es. Ok, pero en términos nosotros de frase, cuando decimos que aquí es donde empieza un poco la trampa, porque efectivamente esta es una oración simple, ¿no? Pero si yo digo que tener es un núcleo, ¿qué tipo de frase quiere decir que tengo ahí? Porque habíamos también dicho algo con relación a ese tipo de frase y la oración simple que íbamos a considerar en esta presentación y con relación a lo que señala el autor en la lectura. ¿Qué tipo de frase tendría un núcleo verbal? Eso también lo tienen ahí en la presentación, nada más hay que saberles rascar un poquito. ¿Qué tipo de frase genera un núcleo verbal? ¿No? A ver, para responder esta pregunta vamos a seguir un poco con el repaso. Las clases de palabras se pueden dividir según su posibilidad de núcleo. ¿Cuántas clases o cuántas categorías tendríamos en este sentido? Con relación a la posibilidad de ser o no nucleares. Dice Valeria 2. ¿Y serían cuáles? Serían categorías mayores y categorías menores. Las categorías mayores, ¿cuáles son? Los sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones. Las menores. Conjunciones, interjecciones y determinantes. Y justo abajo, ¿qué dice Valeria de esa diapositiva? Léenos, por favor, lo que dice inmediatamente después. ¿Me escuché? Perdón, por Blanca. Sí, sí te escucho. Ahorita voy contigo, Valeria. Voy. Es que como Blanca me dijo lo de las categorías y estaba leyendo, por eso le pregunto. Léenos lo que dice al final, Blanca. Sí, profe. Dice, la frase recibe el nombre de la categoría de su núcleo. Ejemplo, sustantivo o nombre. Sustantivo, nombre, frase nominal o sintagma nominal. Verbo, frase o sintagma verbal. Ahora ya podemos responder la pregunta. ¿Qué tipo de frase genera un núcleo verbal?
¿No, Blanca? Cuando están hablando de categorías mayores es, digamos que ya una frase más grande, ¿no? O sea, No, ya que con... ¿Perdón? categoría categorías mayores son las clases de palabras que pueden funcionar como núcleo. Por ejemplo, aquí sabemos que tener puede funcionar como núcleo porque es un verbo. Y a Ajá. partir de ahí después podemos derivar el nombre de la frase, que sería ¿cuál? Valeria. Sintagma verbal, exactamente. Recuerden que es muy fácil. Si tenemos un núcleo verbal, tenemos una frase verbal. Y como habíamos dicho en un principio o más bien cuando empezamos este tema, justamente con esta presentación, nosotros vamos a considerar que la oración simple es igual a la frase verbal, porque la frase verbal va a tener sus modificadores. Es justo por lo que me acababa de decir Blanca sobre oración simple, y ella me dijo, esto es un modificador. Si estamos ante una oración simple, ¿qué es esto? Y Valeria después dijo adjunto. Y yo preguntaba, perdón. Si es un adjunto, eso quiere decir que yo lo puedo eliminar. Y les decía, cuidado con esto porque en español esto es una trampa. Yo puedo eliminar esa frase, pero en español eso quiere decir que eso es un adjunto. Y ahí Valeria también contestó. Blanca. Sí, profe, ¿está compartiendo alguna otra cosa? No, estoy en la misma diapositiva de objetivo donde estoy escribiendo. ¿Sí ven lo que estoy escribiendo, no? No, no se ve, profe. Se ve la diapositiva con el título de frase nada más. A ver, espérenme, entonces déjenme. ¿Ahí ya ven? Ya. Ujú. Pero es que no recuerdo qué dijo Valeria del adjunto, porque, bueno, entiendo que el adjunto es Ok. porque te está hablando específicamente, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si quitas pues aún Ujú. así se sigue entendiendo que, ay, ¿cuál era su nombre? Bueno, María tiene un carro. Martina, ajá, Martina tiene un carro. Perdón, Martina, sí. Bueno, dejemos de María, ajá. A ver, tú dices que entonces el adjunto sería un, Así es. pero un sería adjunto con relación a qué, ¿y sería adjunto? Porque aquí el asunto es que te estás metiendo como que no ha quedado claro el asunto de que por eso era tan importante desde el principio entender esto. Si decimos que una estructura sintáctica está conformada por estructuras inferiores o por estructuras más pequeñas, aquí ya me estás diciendo que esto es una estructura mayor, ¿no? En el sentido de que todo esto está conformando una estructura. Yo tengo que partir del supuesto de que esta estructura está conformada por estructuras más pequeñas. Pero cuando tú me dices que esto es un adjunto de esto, lo que me estás diciendo es que esta parte forma estructura con esto. Entonces yo podría hacer esta división. ¿Eso es correcto? Un está modificando a tener. Mm, pues no, ¿A bueno, quién digamos está modificando que un? como un cambio drástico, ¿no? ¿A quién está modificando un?
Bueno, pensándolo bien, o sea, si lo quito, María tiene carro. Es que, bueno, yo digo porque en la definición dice, son modificadores opcionales que no son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo. Ah, ya ve, profe, ¿por qué no me dice que lea bien? Vamos a cambiar la pregunta, porque sí, o sea, y si lo lees así, claro, no. Decimos, ya entendemos el núcleo que está aquí y hay que ver cuáles son los modificadores. Pero si partimos del supuesto de que todas las categorías mayores siempre son núcleos, ¿cuántos núcleos tenemos en esa oración simple? ¿Y cuál es el núcleo? Pues de núcleo solamente uno, del verbo tener. ¿Solamente uno? De acuerdo a la definición de las categorías mayores, solo tenemos un núcleo. Es decir, la frase verbal tiene un núcleo, pero ahí solamente tenemos un núcleo. Solo hay una palabra que está funcionando como núcleo de frase. Mm, Bueno, le voy a volver a leer la definición. A ver, dice, la frase recibe el nombre de la categoría de su núcleo. Ejemplo, sustantivo, nombre, frase nominal o sintagma nominal. Ujú. Verbo, frase o sintagma verbal. Entonces, mm, a ver, en este caso el nombre es María, ¿no? O uno de los nombres, ¿no? Porque Ajá. no está ese nombre o cuál otro nombre habría. Ojo, porque aquí por eso el ejercicio también de clases de palabras, cada una de esas palabras tiene una categoría gramatical. ¿Cuál es la categoría gramatical de cada uno? ¿No, Valeria? Categorías gramaticales. Ah, pues la categoría gramatical es el sustantivo Ajá. o el nombre. Adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, interjección y preposición. Ok, pero no quiero que me las enumeres, sino que me digas las categorías que hay aquí. Ah, María es el nombre. Ok, vamos a ponerle sustantivo. Ajá, ¿qué más? Ajá, sustantivo. Mm, Después sigue verbo. Pero ya es. Ajá, bueno, verbo. Después sigue el adjetivo. Vamos a ponerle artículo, porque en realidad aquí está funcionando como artículo. Ujú. Luego,
¿Carro también podría ser un sustantivo? ¿Podría ser? ¿Puede ser un adjetivo? Vamos, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tiene cara de adjetivo? Sí. ¿Tiene cara de adjetivo? Bueno, es que no te lo está describiendo, pero... No, describiendo. Bueno, hablando del artículo. Yes. A ver, ustedes hicieron la lectura y tú, por ejemplo, también investigaste más, ¿no? Pero clase de secundaria. ¿Qué hacen los adjetivos? Los adjetivos dan características, por ejemplo, si el carro es rojo, si el carro es azul, Ajá. verde. ¿Tiene cara de adjetivo? Es un sustantivo, ¿no? Exactamente, ¿no? No puede ser un adjetivo. El adjetivo sería rojo, ¿no? Si fuera carro rojo, el rojo sería un adjetivo. ¿Vale? A ver, ahora, de acuerdo a la definición de categorías mayores y categorías menores, ¿cuántos núcleos podemos tener aquí? Dos. Dos. ¿Cuáles serían, Valeria? María y carro. María y carro. Entonces, ¿tener no es núcleo? Ah, no, no, lo siento, me equivoqué. Sería María, tener y el carro. Exactamente. Entonces tenemos tres núcleos. Lo que quiere decir, porque una frase no puede tener tres núcleos, que tenemos tres frases. Una frase verbal y dos frases ¿de qué tipo? Ya identificamos la frase verbal y estamos de acuerdo. ¿Y las otras qué son? Nominales. Frases nominales, exactamente. Ahora, ya sabemos que todo eso es una frase verbal. Ya sabemos que todo eso es una oración simple. Si María es el núcleo, ¿dónde tendría yo que poner los corchetes para decir que eso es el núcleo? Ah, perdón. ¿O es núcleo con relación a qué elementos? Por ejemplo, es núcleo, por eso es tan importante tener también el concepto de modificadores. ¿Es núcleo de María tiene? ¿Esto es posible? No, porque tendría dos núcleos. Exacto, entonces ¿dónde termina el núcleo? En la frase de María. En María, ¿no? Exacto. Sí, Por- María. Ah, no puede ser, ya lo recuerdo. Si lo puedo recuperar. No, ya no lo puedo recuperar. A ver, de forma rápida, ya sabemos qué categoría tiene cada uno. Oye, eso se ve muy feo. Pero oración simple igual a frase verbal, ¿no? Entonces, esto sería una frase interna a la frase verbal y decimos entonces que esto es una frase, esto es un sustantivo, por tanto va a ser una frase nominal, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con carro? Porque carro también es un sustantivo y es un núcleo. ¿Es núcleo con relación a esto?
Bueno, pero eso tampoco podría ser posible porque bien habíamos dicho que tiene, también funciona como un núcleo. Entonces, ¿dónde tendría yo que hacer Si el lo corte? entiende, ¿Tendría que quedar solito entonces? Es decir, a ver, porque aquí hay dos posibilidades. Yo puedo decir que esto es la frase nominal. La frase nominal sería un carro, ¿no? Que el Exacto, artículo está aplicándose sobre el sustantivo de carro. exactamente. Esto es importante porque es justamente la pregunta que yo le estaba haciendo a Blanca. Si me dice que esto es un adjunto y que yo lo puedo eliminar, ok, pero me tienes que decir con relación a qué puede ser un adjunto, ¿no? Porque si tú me lo explicas así como me lo estabas diciendo, me estabas diciendo justamente que esto sería un modificador de tener y tu análisis sería este. Pero ese análisis es incorrecto porque un no es un modificador de tener, sino como bien acaba de decir Valerias. Espérame, espérame. El corte tendría que quedar aquí. Vean qué bonito queda el análisis cuando se hace bien, ¿no? En el sentido de eh, lo que nos dice un análisis de esta naturaleza. Ya sabemos que este es el núcleo de toda la frase verbal y la oración simple. Por tanto, este núcleo tiene dos elementos modificadores que sería una frase nominal y otra frase nominal, dos frases nominales. Este tipo de análisis nos está indicando que la palabra tener tiene estos dos modificadores y la palabra que ejerce el control sobre esos modificadores es el verbo tener. Pero además, los análisis internos nos dicen, tú tienes una frase nominal que es María, que tiene un núcleo y por ser un nombre propio no tiene otro tipo de modificadores. No le puedo poner una María o la María. Claro, en México sabemos que esto sí se puede, pero en frases para el motivo de este curso vamos a dejarlo con que no se puede. Pero yo no le puedo poner una María, la María, esta María, porque no es lo común, vamos a decirlo así. Y luego tendría yo una frase nominal y un sustantivo con un núcleo sustantivo y otro elemento que está por ahí que todavía no queda claro, ya habíamos quedado que un es un artículo. Y decía Blanca, este lo puedo eliminar, pero lo puedo eliminar con relación a qué elemento. Es modificador y es un adjunto de qué elemento. De carro. Exacto. sí, de carro. Por eso lo puedo eliminar, porque es un adjunto que está modificando a carro. Y si yo lo quito, no genero una oración agramatical. Pero solamente puedo decir que lo puedo quitar hasta que yo hice el análisis de la frase nominal, un carro. No con relación a tener. No puedo saltar de una frase a otra. Tengo que determinar las frases y después, al interior de esas frases, determinar los elementos que están formando esa frase. ¿Sí? Bueno. Ok, esto ya lo leímos, ya lo revisamos. Esto no tiene tanto. Esto de la relación semántica, ok. Núcleos, categorías mayores, menores. Ok, a Profe, ver. otra Uh-huh. pregunta. ¿Sí? Entonces, en este caso del análisis, que, bueno, sí nos llevó tantito tiempo, Una no sé, como para poderlo hacerlo más fácil, podríamos partir desde el inicio, es decir, desde María y de ahí empezar como a
¿cómo se le dice? Como a deshebrar toda la frase. En su caso, en el caso particular de ustedes, yo no lo recomendaría. O sea, no ustedes tres, sino a las personas que están iniciando en los estudios sintácticos, yo no recomendaría que hicieran eso porque se van a perder. Lo ideal es siempre empezar por el verbo. Ya cuando agarras práctica, ya no es necesario hacerlo así, pero en un primer momento es necesario que ustedes por lo menos empiecen con el verbo. Sí, porque a partir del verbo podemos determinar la oración simple. Y cuando determinamos la oración simple, sabemos que dentro deben haber más frases. Y solamente habría que identificar las frases que están adentro. Entonces, no, yo no recomendaría que en su caso empezaran por el verbo. Por el sustantivo. Por el verbo. Ok. Y nos quedamos hasta aquí. Ok, ya más o menos lo revisamos, pero Valeria, ¿cuál sería la definición o el concepto de adjunto y de complemento? Los complementos son los que son requeridos por sus propiedades selectivas del núcleo. ¿Y los adjuntos? Y los adjuntos son modificadores opcionales y estos no son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo. Dame un ejemplo en donde solamente haya adjuntos. Mm, Es como usted decía ahorita, ¿no? Que puede haber un artículo y un nombre, por ejemplo, la Carla, que hay gente que lo dice y es posible en español, pero en sí no es necesario para el núcleo. Ese es un ejemplo muy extraño porque no se mueve en otro nivel. Dame un ejemplo más sencillo. Una oración simple con adjuntos. O vamos a empezar de otra forma. Una oración simple con complementos. Sería como ah, sería como la casa. ¿En la casa qué? mm, es que creo que ya entendí el concepto de complemento y adjuntos, pero como tal no sé qué palabras podrían llegar a ser. A ver aquí. Tenemos un núcleo, verbo tener, y dos frases en relaciones de dependencia. ¿Esas frases qué son? Ya dijimos que son modificadores, pero con relación a la definición de complemento y adjunto, ¿qué serían? ¿Complementos? Ok, ¿por qué? Porque si decimos tiene y nada más, no vamos a saber qué es lo que tiene. Si decimos tiene un carro, es como de, ya entonces tal persona tiene un carro. Y Es decir, sí, esta frase llena un hueco sintáctico del verbo tener, ¿no? sí, Y María,
María también, porque nos indica quién tiene. Exactamente. Esa es la propiedad de los complementos. Yo no puedo eliminar esta frase, ojo, en español sí, pero porque el verbo tiene flexión de género y de número y de tiempo y de modo. Aquí tenemos un sujeto implícito, es decir, este complemento siempre está presente porque está en el verbo. Hay otras lenguas en donde, como en el inglés, como no tiene esta frase, esta parte morfológica, se tiene que poner la frase nominal de sujeto, ¿no? Y tampoco puedo eliminar yo esto, porque no puedo decir María tiene. La pregunta más lógica sería ¿tiene qué? Y María tiene un carro, déjame ver si se puede. María tiene un carro. No, María. Vamos a cambiar el verbo para que puedas armar la siguiente frase. Es que con el verbo tener no se puede poner los adjuntos. Si yo digo María, compró. Seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Qué compró y quién compró? Siguen siendo complementos. ¿Cómo le ponemos una frase que sea un adjunto? ¿Cómo hacemos que esa frase tenga un adjunto? Si ponemos que María compró un carro muy caro, A ver. Ojo, que tú te metiste en esa complicación. María compró un carro muy... no. Aquí termina la frase verbal. Y la frase habíamos quedado que termina aquí. ¿Ese análisis así es correcto? Es decir, que era exactamente igual el análisis. Ese tipo de análisis que nos dice de muy caro. ¿A quién estaría modificando muy caro en ese análisis? a carro. ¿En este análisis estaría modificando a carro? Sí, Así como porque es. el que ¿Qué tendría yo que hacer para decir que muy caro está modificando a carro? Se podría quitar el corchete el último corchete que se puso en carro. ¿Y luego qué hago con ese corchete? Mm, ¿O lo quito y ya se arregló el problema? no, porque así no se entiende de qué estás hablando.
Entonces, yo lo pondría en caro aquí para que pondrías. para que se entienda que, Ok. que se está Según la, hablando. ahí está bien, ahí está bien. Porque justamente es eso, ¿no? Para dar a entender que todo eso es que Caro está modificando a Carro. Un carro muy caro. De acuerdo a la definición de núcleo, o más bien al asunto de las categorías mayores, con ese añadido, ¿cuántos núcleos tenemos ya? ¿Seguimos teniendo 3? Perdón, ¿cuántos núcleos tenemos? Ya habíamos decidido 1, 2 y 3. Con ese añadido seguimos teniendo 3. Ay, no, tenemos 4 porque caro es adjetivo. ¿Tenemos solo 4? Según yo, sí. Entonces, Aunque muy también es un adjetivo, ¿no? Porque está modificando la palabra caro, o sea que pero en términos de categoría gramatical, ¿esto es un adjetivo? es que es lo que no sé, es lo que estoy pensando. No, yo creo que eso ya sería el adjunto, parte del adjunto, muy. Todavía, sí, pero estamos hablando primero de categorías gramaticales. Aquí llegamos esto es un sustantivo, esto es un verbo, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, y mi pregunta es, ¿esto qué es? Pero entonces no podría ser un adjunto, muy. Es que ya te estás metiendo con la función de los complementos y apenas estamos en clases de palabras. Primero clasificamos clases de palabras para saber cuáles son los núcleos. Ahorita vamos con el asunto de los adjuntos, pero primero los núcleos. ¿Qué sería muy? Muy es un artículo. Ya me había dicho Valeria, es un adjetivo. Yo le preguntaba, ¿eso es un adjetivo? En español, muy es un adjetivo. Si ustedes van al diccionario, por eso es tan importante también usar el diccionario, ¿qué les dice de muy el diccionario? Dice que es antepuesto a un adjetivo, un adverbio, un sintagma preposicional o un nombre o pronombre que denoten propiedades o atributos, indica un grado elevado en la propiedad que estos expresan. Categoría. Ejemplo, muy alta. Ahí ya te dijeron la categoría gramatical, nada más dime qué categoría gramatical tiene. Es un ¿Es un adverbio. adverbio? Exacto. Por tanto, también sabemos que como categoría mayor puede funcionar como núcleo. Ya tenemos 5 núcleos, por eso les dije, Valeria se quiso meter este problema. Ahora, esta frase es imposible que pueda tener eh, 3 núcleos, perdón. ¿Qué hacemos para analizar esto? ¿Qué otro tipo de frase tenemos ahí entonces? ¿O qué otros tipos de frases tenemos ahí? ¿Serían nominales también? ¿Nominales?
Cuando el núcleo es un adjetivo, ¿le llamamos frase nominal? ¿Cómo le llamamos si el núcleo es un adjetivo? Mm, Pues sintagma verbal. ¿Verbal? Si el núcleo es un adjetivo, le llamamos sintagma verbal. Ya. Siguiendo la lógica que hemos tenido hasta ahorita, si el núcleo es un sustantivo, le llamamos sintagma nominal o sintagma sustantivo. Si el núcleo es una frase verbal, perdón, si el núcleo es un verbo, le denominamos frase verbal. Entonces, si el núcleo es un adjetivo, le llamamos... ¿No? A mí se me ocurre que podría ser una frase adjetiva. ¿Se te ocurre o es una frase adjetiva? Pues siguiendo la lógica, yo también No. pienso lo mismo que mi compañera, pero no, Ah, quién sabe, ¿no? Ok, a ver. Sí es una frase adjetiva porque si el núcleo es un adjetivo, le vamos a llamar frase adjetiva. Por tanto, si el núcleo es un adverbio, ¿tenemos una frase de qué tipo? Adverbial, Exactamente. Ahora, ¿dónde está la frase adjetiva ahí? ¿Solamente sería esto? sí, Entonces, ¿quiere decir que muy está modificando a carro? no, sería muy caro, sería, Exacto, ¿no? Entonces los corchetes los ponemos aquí. Vean, ya está, y esta frase está en esta otra frase nominal. En la frase adjetiva, aquí podemos ir poniendo esto es lo que se ocupa para hacer el análisis de frases, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí sabemos que estos corchetes se refieren a frase nominal. En estos corchetes se refieren a frase adjetiva. Y sabemos que este es el núcleo. Y después tenemos muy, pero muy sabemos que es un adverbio y por tanto es núcleo de frase. ¿Cuál sería el límite de la frase adverbial? sería en muy, ¿no? O sea que tendría yo que poner otros dos corchetes aquí. ¿Sí? Y aquí tendría yo que poner frase adverbial. Ok. Ahora sí, Valeria, me dices que eso es un adjunto. ¿Es un adjunto de qué? ¿Y cuál es el adjunto? Es que no entiendo su pregunta de un adjunto de qué, porque según yo el adjunto sería muy, porque si lo quitamos, sigue diciendo que es caro el carro. Ok, tú dices quitamos muy. Cuando yo puedo quitar muy, es que aquí, ojo, porque por eso les digo, los conceptos los tienen que tener súper estudiados. Un adjunto, ¿qué es?
Un Otra vez, modificador opcional. por tanto, cuando yo te hago la pregunta de ¿es un adjunto de qué? Me estoy refiriendo a que me digas de qué núcleo o de qué elemento es modificador o adjunto, más bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo quito muy, es un adjunto con relación a qué elemento. Ah, caro. Exactamente. Es un adjunto con relación a la frase adjetiva, porque aquí adentro es donde yo lo puedo quitar, porque está modificando a Caro. ¿Sí? Sí, ¿O no? creo que Y eso es todo lo que yo puedo hacer. Es decir, si quito eso ya, por ejemplo, cuando yo digo María compró un carro caro, ¿caro es un complemento o adjunto? sería un complemento, ¿no? Sí, Entonces yo siempre que digo carro, tengo que darle una adjetivación a carro. Yo no, entonces si yo lo quito, esto se vuelve agramatical. Es que no sería, no se vuelve gramatical. Entonces también caro sería como un adjunto, no es necesario, puede ser cualquier otro adjetivo. Voy a enredarlas más, ¿vale? Bueno, no tanto como para que se enreden, sino, ok, tú dices solamente carro, caro, perdón. ¿Eso quiere decir que si carro lo puedo eliminar, entonces yo podría dejar esto? No, no podría porque muy no estaría aplicándose sobre ninguna palabra ahí. Entonces el adjunto de carro, ¿cuál sería? En la frase un carro muy caro, ¿cuál sería el adjunto del núcleo carro? caro. ¿Solo carro? ¿O quedaría igual así? Cuando yo les pregunto cuál es el adjunto de carro, en la frase María compró un carro muy caro y les pregunto cuál es el adjunto de esta frase nominal, ustedes me dicen caro. Entonces yo puedo quitar esto y esto es gramatical. No, ¿Eres? no lo sé. No lo sería. Hay que quitar el muy y el caro. Entonces el adjunto de carro es, Muy, entonces yo puedo, es que aquí, por eso les digo que, cuidado, si yo quito muy, esto es gramatical, pero muy esa está modificando a carro. es que como tal no se podría decir que lo está modificando, sino que le está agregando información, ¿no? Y a quien estaría modificando sería caro, que diga caro. Exactamente, se está modificando a Caro. Y de hecho no le está añadiendo información a Carro, le está añadiendo información a Caro. Me está dando una ponderación de qué tan caro está. No está medianamente caro, sino que está muy caro, ¿no? Incluso yo podría decir un carro excesivamente caro. Entonces, esta palabra está modificando a Caro. Por tanto, cuando yo les pregunto cuál es el adjunto de carro, ustedes no me podrían decir que es muy carro, ¿eh? De carro, el adjunto de carro. Hasta la palabra también la escogió extraña, ¿no? Porque carro y caro. Pero el adjunto de carro no me podrían decir que es muy porque muy no está modificando a carro. ¿Cuál es el adjunto de carro?
Aquí sí sería entonces caro. Si ustedes me dicen que el adjunto es caro, ¿eso quiere decir que yo puedo quitar esto? Perdón. Yo creo que no se podría, porque si quitamos carro, entonces hay que quitar muy, porque muy está dando la información a caro, y si no está caro, entonces muy no tiene nada que hacer ahí. Y entonces eso quiere decir que no tenemos un adjunto que es complemento. Porque me dices, no se podría. Ok. Es Si no, que, bueno, usted dijo que, bueno, nos explicó que muy hace énfasis de qué tan caro es. ¿sí? Porque si dejamos la frase María compró un carro caro, aún así hasta seguiría teniendo sentido la frase. Entonces yo creo que muy no afecta tanto. O yo creo que hasta no es tan necesario a menos de que quieras hacer énfasis de qué tan caro es. Ojo, Entonces, yo no estoy diciendo que eso esté mal, porque sí, yo puedo quitar muy con respecto a caro. Porque muy está afectando a caro. Entonces, cuando yo digo que esto lo puedo quitar, digo, esto es un adjunto, pero de caro. El asunto es que en esta frase o en esta oración, pues aparece muy. O sea, no es como que yo pueda decir, pues lo quito y ya me deshago del problema. Y entonces, caro sería el adjunto de un carro. Muy. El muy está aquí. Yo sé que es un adjunto porque lo puedo eliminar. Pero cuando les pregunto cuál es el adjunto de carro y ustedes me dicen solamente caro, entonces mi intuición es, entonces yo puedo eliminar esto y esto es gramatical. Me dicen que no. Lo que quiere decir que yo sé que allí hay un adjunto, porque yo puedo decir aquí algo que me indica cuál es el adjunto de carro. Yo ya sé que no puedo eliminar solamente caro porque me va a quedar agramatical. Y puedo eliminar muy, pero con relación a caro. Entonces, cuando yo pregunto cuál es el adjunto de carro, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy caro. Exactamente. Quitamos la frase adjetiva. El adjunto de un carro es la frase adjetiva completa. ¿Sí? Porque está generando la modificación a carro y no la necesitamos para expresar un significado completo. Vean, por eso es tan importante lo del anidamiento, o más bien de cómo la estructura de las oraciones va hacia abajo, por decirlo de alguna manera, como las muñecas rusas. Esta frase completa, la frase adjetiva, está modificando a carro. Por eso yo puedo decir, el adjunto de un carro, o de carro más bien, sería muy caro. Pero si me voy dentro de la frase adjetiva, yo tengo que realizar otro análisis, porque tendría que decir, bueno, sí, pero muy lo puedo eliminar con relación a caro, no con relación a carro. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, creo que sí. sí, también quedó claro. Ok, complementos y adjuntos, ya quedó. Blanca, Sí, profe. ¿qué es una oración simple? La oración simple es una
Ay, no, esto no es. No, sí, ya. Unidad estructural que se produce por relación entre un verbo y sus frases sintácticas. Más precisamente, una oración debe contar mínimamente de un verbo y sus complementos, pero puede darse el caso de que también incluya adjuntos si estos están expresos en la oración. Explícamelo con tus palabras. ¿Sí me escuchaste? No sé si abrí mi micrófono correctamente. Sí, profe, es que lo volví a leer. Ok. Pues una oración simple, pues solamente consta de un verbo. De un verbo. ¿Y qué más? Así, aquí lo dice. Verbo y sus frases sintácticas. Ok, ¿y entonces a partir de esa definición y con relación un poco a la tarea que hicieron, a lo mejor encontraron o no, ¿cómo entenderíamos una oración compleja? Que tiene más de un verbo. Que tiene más de dos verbos, y eso lo encontramos en qué tipo de estructuras sintácticas. Esto no lo hemos visto, pero ustedes tienen conocimiento de estas estructuras básicas. ¿Qué tipo de estructuras tienen esa característica? Son las oraciones compuestas. Que serían las coordinadas y las subordinadas, ¿no? Les digo, no sé si lleguemos a ese tema, pero es importante irlo viendo. Efectivamente, la oración simple va a constar del verbo, de un solo verbo, con sus frases sintácticas, sean estas complementos y adjuntos, y en consecuencia, la oración compuesta va a ser aquella que esté, perdón, la oración compleja va a ser aquella que esté compuesta por más de dos verbos. Podemos tener 3, 4 en ocasiones, dependiendo de la complejidad de la estructura. Y son generalmente, o son las que nosotros conocemos como oraciones coordinadas o subordinadas, ¿vale? Solamente para terminar, aquí tenemos unos ejemplos, que es aquí donde nos quedamos. Este ya lo vimos. Mary bought a present for Jenny and Jenner's last Tuesday. Tenemos un verbo. Y aquí este ejemplo lo pongo también para que vean, déjenme borrar este color porque no se ve, que los complementos no necesariamente tienen que tener la misma estructura sintáctica. Nosotros ahorita o hasta ahora hemos visto que los complementos, como por ejemplo a present, es una frase nominal muy sencilla, ¿no? Mary bought a present. Bought y sus complementos Mary, a present y 3 adjuntos. For Jenny, in Jenner's last Tuesday. Tenemos para quién, en dónde y cuándo. Y siguen siendo frases, pero son frases de naturaleza opcional. No necesitamos eso para completar el significado. Con Mary bought a present tenemos suficiente. Pero podemos tener frases como The cat shot into the kitchen on Sunday morning carrying a dead mouse. En este caso, la oración consta de un verbo, que sería shot, dos complementos, the cat y o into the kitchen. Aquí me interesa destacar esto porque vean cómo aquí tendríamos una frase prepositiva. Y esta frase prepositiva es complemento del verbo. A este tipo de verbos que requieren un complemento introducido mediante una preposición se les denomina verbos de régimen preposicional.
Y hasta ahorita, en esta presentación, no está directamente en la presentación, pero ya vimos 3 conceptos clave, que a ver si se acuerdan, bueno, de los 2 primeros y ahorita estamos viendo el tercero. Sobre los verbos. ¿Qué es un verbo intransitivo? Si se acuerdan que lo mencionamos, ¿qué sería un verbo intransitivo? ¿Son los que no tienen un complemento directo? No se vale leer, pero sí. Y entonces diríamos que requieren que un complemento de qué tipo. Si no tienen un complemento directo, ¿qué tipo de complemento deberían tener? Porque deberán tener un complemento, pero ¿cuál sería? Si no tienen un complemento de objeto directo, por eso me doy cuenta que leen en internet la respuesta, porque ni hemos visto complemento directo. Pero si no, pero partiendo de que ustedes conocen la distinción, si no requiere un complemento directo, ¿qué tipo de complemento requeriría? Entonces sería un verbo transitivo, porque estos son los que pueden tener el complemento directo. Pero les estoy preguntando primero la definición de intransitivo. Un verbo intransitivo me dijiste bien, es un verbo que no tiene complemento directo. Pero entonces, ¿qué tipo de complemento sí tendría? Porque hay 2 tipos de complementos relevantes para sintaxis que no hemos visto. Y yo les explicaba que vimos una definición parcial de transitivo e intransitivo. El intransitivo sería un verbo que requiere de solo un complemento. Solo un complemento. De acuerdo a la definición que me estás dando, dice la definición, es un verbo que no tiene complemento directo. Entonces, ¿qué complemento sí tiene si partimos de la idea de que los verbos intransitivos tienen un complemento? Bueno, guiándome con lo que leí, dice que del verbo intransitivo al no tener un complemento directo, este se puede cambiar a transitivo. Ok. Esto no lo tenía que saber porque les digo, no lo hemos visto, pero si partimos de la idea de que no tienen un objeto directo, quiere decir que son verbos que requieren de un complemento de sujeto. ¿Sí? Cuando digo Juan bailó, Juan baila, no necesito decir nada más. Solamente necesito saber quién está haciendo la acción y qué acción está haciendo. Juan baila. Eso es un verbo intransitivo. Por tanto, un verbo transitivo, ¿cuál sería?
Ya me dijiste bien la definición en el sentido de que, claro, podemos hacer un verbo intransitivo a un verbo transitivo añadiéndole un objeto directo. Eso quiere decir que los verbos transitivos requieren ¿qué cosa? Bueno, ya me estoy quebrando la cabeza, pero mm, yo podría decir que un complemento, porque si el transitivo te está diciendo como que nada más, digamos que te está dando como información corta, o digamos que que la frase te está diciendo, ¿cómo explico? Sujeto verbo, ¿no? Pongámoslo así, pero digamos que no tiene como información adicional, entonces yo creo que lo que necesita es la información adicional. Por ejemplo, si está haciendo como una función o una acción, digamos que lo que quiera expresar. A ver, tú ya me habías dado una definición de cómo realizar un verbo intransitivo a un verbo transitivo. Y decías, le tenemos que añadir un complemento directo. Si la definición de verbo transitivo, perdón, de verbo intransitivo de momento, decimos que es un verbo que solamente requiere un complemento de sujeto, en consecuencia, un verbo transitivo, ¿cuántos complementos va a requerir? ¿No? Va a requerir dos complementos. Porque voy a tener uno de sujeto y uno de objeto. Por ejemplo, Mary bought a present. Necesito alguien que haga la acción y necesito alguien, perdón, o algo que sea afectado por la acción. Mary bought a present es un claro ejemplo de verbo transitivo porque necesita dos tipos de complemento. Un complemento que funcione como sujeto y un complemento que funcione como objeto. Verbo intransitivo, un solo complemento como John dance o John was dancing, en donde el verbo solamente necesita un complemento de sujeto. Y acabamos de ver también un verbo preposicional como should, que es un verbo que requiere que su complemento, que solamente sería uno, un complemento, bueno, no, aquí también tendríamos dos, porque tendríamos el de sujeto, de cat, y luego el segundo complemento, pero este complemento se introduce, tenemos dos complementos, ay, espérame, es que este lápiz, ojo, porque de esto, como ya lo estamos viendo, va a venir también en el examen, solo que no vienen las diapositivas. Dos complementos
Y uno de ellos, que es generalmente, o más bien casi siempre, bueno, puede haber lenguas que también el sujeto lo podrían codificar así, pero en nuestros casos no. Un complemento que se introduce con una preposición. Ay, perdón por la letra de este lápiz tan feo, pero ya no está funcionando bien. Dos complementos y uno de ellos se introduce con una preposición, como el caso de be. The cat shot into the kitchen. Tenemos que the cat es un complemento porque necesitamos saber quién entra. De esa manera, ¿no? Porque shot implica un movimiento brusco o abrupto. Y luego debemos saber a dónde entra, ¿no? Porque no puedo, no, en este caso, con este verbo no puedo decir simplemente the cat shot. Alguien diría, bueno, ¿a dónde? ¿No? Into the kitchen. Tengo que poner el complemento, el segundo complemento, mediante una preposición. Este complemento requiere preposición. Y aquí lo que me interesa destacar es que vean cómo los complementos no tienen una estructura definida, en el sentido de que no necesariamente tiene que ser una frase nominal. También puede ser frases prepositivas. Tenemos otro tipo, por ejemplo, en las oraciones predicativas, como la casa es roja o the house is red, en donde tenemos un adjetivo y esa frase adjetiva es un complemento del verbo, porque el verbo es o ser necesita un complemento de esas naturalezas. Pueden ser generalmente adjetivos calificativos. La casa es roja, el coche es amarillo, mi primo es alto, la casa es verde. Necesitamos siempre meterle un predicativo y esa frase funciona como un complemento de ese verbo. Entonces, los complementos no son solamente frases nominales, sino que pueden adquirir otro tipo de estructuras, como frases adjetivas, frases prepositivas. De momento creo que no hay ninguna con frases adverbiales porque esas no tienen esa naturaleza. Pero sí, frases prepositivas, frases adjetivas y frases nominales. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto? Entonces, bueno, digamos que este es un tema aparte, ¿no? No, porque en realidad queda un poco incluido en esta parte para que vean, ¿o te refieres a lo de el tipo de verbos? Bueno, verbo intransitivo, transitivo y cuántos complementos tienen. Ajá. Es solamente para que conozcan ustedes cuántos verbos hay, o bueno, hay más, ¿no? Porque, por ejemplo, también tenemos verbos doblemente transitivos, verbos con objeto directo, indirecto, etcétera, pero eso de momento no los estamos manejando. Simplemente para ver que existen o que también dependiendo de la naturaleza del verbo, los complementos del verbo pueden llegar a variar. Podemos tener complementos que se produzcan como una frase nominal y podemos tener complementos que se produzcan como frases prepositivas. Y los verbos que tienen esta naturaleza se denominan verbos de régimen preposicional o verbos preposicionales. Y a partir de ahí, pues les derivé lo que había aquí, ¿no? Porque del tema de complementos y adjuntos podemos derivar la definición de verbo transitivo e intransitivo. ¿Cuántos complementos requiere un verbo transitivo y cuántos complementos requiere un verbo intransitivo? ¿Sí? Y solamente para terminar esta presentación, estos ejemplos, aquí se los pongo en español, ¿no? María traía libros, tenemos una frase nominal. María trae varios libros de matemáticas, seguimos teniendo una frase nominal, pero modificada. Cambiamos, vean, sigue siendo el mismo verbo, requiere el mismo número de complementos, solamente que los complementos varían de forma. Juan se alegra de que vinieras. Tenemos una frase prepositiva que además es complemento, porque no puedo decir solamente Juan se alegra,
Alguien me preguntar, ¿se alegra de qué? ¿No? A lo mejor para hablar de que Juan está alegre tendría que decir eso. Juan está contento, Juan está feliz, Juan está alegre. Pero no podría decir Juan se alegra con la idea de que está feliz. Tengo que decir por qué. Juan se alegra de que vinieras, ¿no? O Juan se alegra porque viniste, etcétera. Y necesita un complemento de régimen preposicional porque el núcleo es una preposición. Aquí también, no te juntes con ella. No puedo decir solamente no te juntes. Tiene otro significado cuando yo digo no te juntes. Cuando yo digo no te juntes con ella es porque, por ejemplo, yo le puedo estar diciendo a mi amigo, a mi amiga, no te juntes con esa persona, ¿no? No, es buena para ti, cosas por el estilo. Entonces tengo un complemento que está introducido por una preposición. Los complementos de los verbos no necesariamente son frases nominales. Y aquí está el otro significado, ya se juntó, ¿no? Hacemos el verbo intransitivo. Vean cómo puedo convertir justamente lo que decía Blanca de esa definición. Convierto un verbo que es transitivo a un verbo que es intransitivo mediante la partícula se. Ya se juntó. Y no necesito saber más. Se debe considerar, pues, que los complementos o adjuntos que comparten posición sintáctica no necesariamente comparten estructura. Es decir, un complemento colocado después del verbo no necesariamente va a tener siempre la misma estructura, como en estos casos. Frases nominales y frases preposicionales. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya no vimos el ejercicio, pero lo vamos a revisar ahora sí la siguiente sesión. Yo espero que con esto que hicimos hoy quede claro qué es lo que se tiene que hacer en el ejercicio. Es la primera oración. Es más complicada que María compra un coche, ¿no? Tiene más complicaciones, pero quiero ver justamente cómo resuelven ese problema y el lunes revisamos el ejercicio, ¿vale? Ok, profe. Sí. Está bien, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Descansen y que tengan buen fin de semana. Gracias, Gracias igualmente. igualmente. Hasta luego. Bye.